Familia, qué lindo verlos, qué lindo tiempo pasamos orando, cantando al Señor, bendiciéndolo. Y qué hermoso es que el Señor nos regala poder disfrutar de su presencia también. Porque entendemos que Él nos regaló la vida, ¿sí? Pero a veces se nos pasa por alto porque pasan los días y seguimos bien, seguimos sanos y decimos, bueno, estoy bien, pero en realidad perdemos esa noción de que estamos en pie porque Él nos regaló la vida, que hoy nos levantamos porque Él nos fortaleció, que si hoy estamos sanos es por su gracia, porque Él nos regala la salud. Y a veces suena muy extremo, ¿no? Pensar, bueno, hay muchas personas no abrieron sus ojos, o cuántas personas han perdido tal vez un brazo, una pierna, la visión en un accidente, y nos parece algo que nunca nos va a pasar a nosotros, ¿no? Pero pasan, son cosas que pasan y nos puede tocar. Nadie está exento de sufrir un accidente. Y si estamos sanos y estamos enteros es por la gracia de Dios. Cuando orábamos, Rosa decía eso, ¿no? Por la visión, por la vista. Y me acordaba yo, cuando llegué a Polonia, bueno, ¿qué estaba haciendo? Asado. Con unos compañeros y estábamos ahí atando unos alambres y se me zafó el alambre y se me clavó en el ojo. Un alambre duro, grueso. Gracias a Dios no me pasó nada, pero tan simple como estar trabajando ahí y que se escape un alambre. ¡Pum! Y Dios me guardó, me bendijo y podría haber perdido la vista en un ojo, ¿no? Y ese es el amor de Dios que está sobre nosotros, que nos guarda, nos bendice. No quiere decir que si hubiese pasado el accidente, Dios no me ama, pero Dios me guardó, Dios me sigue amando. Dios sabe por qué permite cada situación en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Bueno, quiero compartir en este día algo que Dios puso en mi corazón, que espero que les sea revelador, que traiga entendimiento a sus vidas. Vamos a hablar del rescate más valioso de la historia. ¿Saben cuál fue? ¿No? Veo signos de pregunta nomás. El rescate más valioso de la historia. No se ha registrado un pago por rescate jamás de esta magnitud. ¿Y saben por quién fue? Por Atahualpa. ¿Saben quién fue Atahualpa? ¿No? ¿No se imaginan? Bueno, fue el último líder, el último emperador del Imperio Inca. Y el Imperio Inca era enorme. De hecho, abarcaba parte de Colombia y hasta abajo, Perú, y muchísimos países hoy son repartidos en ese territorio. Ahora, resulta que llegaron ¿quiénes? A ver si saben algo de historia. Los españoles, claro. Llegaron los españoles. Bueno, pero este líder, Atahualpa, tristemente su imperio, o sea, él estando en el poder, no llegó ni a un año. Porque él entró por la fuerza. Él derrocó a su hermano. Fue una guerra civil y él tomó el poder. Llegaron, después de eso, los españoles, que fue, digamos, esa expedición estaba liderada por Francisco Pizarro. Esto fue en el año 1532. Hace poquito, ¿verdad? En el 1500. Ahora, y Atahualpa estuvo en el poder solo desde el 1532 al 33. Ni a un año llegó. Bueno, resulta que llegan los españoles y ellos se confiaron un poco también. Los vieron con muchísima tecnología y bueno, pudieron hablar, llegar a entenderse y en realidad
le hicieron trampa. ¿Por qué? Porque capturaron al líder, Atahualpa, y él, por querer salvarse y volver al imperio, ¿qué propuso? ¿Están dormidos o qué? Pagar un rescate. ¿Y saben cuánto fue el rescate que él pagó? Él ofreció en rescate llenar una habitación de oro completa, así como esta habitación, hasta los 2,70 metros de oro. Y 2 habitaciones más de plata. Así que se calculan unos 6.000 kilos de oro y unos 12.000 kilos de plata. Que esto calculan ahora, pasado a dólares actuales, unos 400 millones de dólares. Fue lo que él entregó por su vida, para que lo salvaran. Ahora, los españoles recibieron el rescate, se encontraron con todo ese oro y Francisco Pizarro lo engañó, porque igual lo mató, lo ejecutó, no le dio la libertad. Entonces, fue tan grande el botín que obtuvieron en ese momento, que imagínense que el soldado más bajo en la escala volvía a España y con la repartición de oro, ¿no? Lo fundieron, hicieron monedas, con la repartición que le tocaba al más bajo en la escala, podía volver a España y comprarse un castillo. Fue algo descomunal. Ahora, es demasiado costoso, demasiado valor, ¿verdad? ¿No? Ya nos imaginamos 400 millones de dólares. No nos entra en la cabeza, ¿no? O tantos ceros, nos confunde, nos marea. Pero él entregó todo lo que tenía para ver si podía ser rescatado. Bueno, al final fue engañado y lo asesinaron igual. Pero me llamaba la atención eso del rescate, ¿no? Y es lo que hizo Jesús por nosotros, nos rescató. Amén. Y estas son sus palabras en Mateo 20:28, que dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él se entregó por nosotros. Él pagó el rescate. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, estamos en deuda con Dios. Somos todos pecadores. Entonces, había una deuda que pagar a Dios. Y no la podemos pagar con nuestras buenas obras o con nuestra humanidad. La paga del pecado es muerte y es necesario que la sangre sea derramada, ¿no? Lo hablamos la semana pasada. De hecho, en todo este mes, los que están haciendo el plan bíblico, está hablando de esto. En Levítico, Números, de los rituales de purificación, ¿sí? Y que por el pecado se debía derramar la sangre de un animal, de un toro o de un macho cabrío, para pagar por el pecado. Eso ni siquiera era suficiente, era por un tiempo, pero Jesús se entregó como un cordero al Padre, pagó nuestro rescate para darnos la vida eterna. Eso es lo que hizo Jesús, un sacrificio único y para siempre, porque Él se entregó perfecto, sin mancha, sin pecado, sin defecto. Él se entregó por nosotros. Por eso es que pudo hacerlo de una vez y para siempre. También vamos a leer 1 de Pedro 1:13, desde el 13. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice, también tiene que ver con esto, vamos a explicarlo ahora. Dice, por eso dispónganse a actuar con inteligencia.
tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se les revele Jesucristo. Es decir, toda nuestra esperanza tiene que estar puesta en Jesús. Cuando lo conocemos a Él, tenemos que confiar plenamente en Él. Cuando se les revele, cuando Cristo se nos dé a conocer. Dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Amén. Cuando vivían, ¿en qué? En la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. No en algunas cosas, no cuando tengo tiempo, no cuando me ven, cuando tengo ganas, sino en todo lo que hacemos y en todo tiempo debemos ser santos. Ahora dice, como también es santo quien los llamó. ¿Sí? Dios. No Arlex, que es santos también. Dice, pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente y sean peregrinos en este mundo. Es decir, estamos de paso. Y me gusta que nos llama a vivir con temor reverente al Padre. Como bien saben, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda. Otras versiones dice, de la vida sin sentido que heredaron de sus padres. Una vida sin propósito es una vida natural, sin Cristo. Porque todo me da igual. Pero cuando tenemos claro nuestro propósito en Dios, lo que queremos hacer con nuestra vida, queremos servir a Cristo, nuestra vida tiene sentido, tiene propósito. Como hablábamos la semana pasada, Dios nos predestinó, pero Él nos invitó a andar en ese plan. No es que somos robots y Dios dijo, bueno, tu vida va a ser así, vas a nacer en esta familia, vas a vivir así y ya todo pasa mecánicamente. No, porque ahí no funcionaría el libre albedrío, nuestra decisión. Pero a veces nos encanta eso, ¿no? Porque es más fácil, no es culpa mía, ¿no? Y a veces, como siempre digo, hay frases, hay pensamientos que el enemigo empieza a torcer. De hecho, la misma Escritura, el enemigo tuerce para desviarnos de la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que estar sintonizados con la palabra, conocerla muy bien, cada vez más. Porque si no, esos pensamientos que el enemigo va sembrando levantan un argumento. Y como orábamos recién, tenemos que derribar los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Y como ya lo hablamos una vez, a veces ese argumento, podemos decir, es muy evidente que no es de Dios, ¿no? Como decimos, es fácil distinguir una mentira cuando es muy grosera o es absurda, pero cuando esa mentira se parece a la verdad, es más difícil, ¿o no? Es más difícil. Entonces, por eso es que tenemos que conocer detalladamente la palabra. Y en referencia a esto, ¿no? A la predestinación o a que Dios me va a dar o si es la persona que Dios pone en mi camino. No, yo tengo que decidirme. Por mi esposa, por mi esposo, yo voy a estar con vos, te voy a ser fiel. No es si Dios dice, bueno, tuvimos un romance y tal vez la vida nos una otra vez.
tal vez Dios. No es así, eso es una mentira del diablo. Me comprometo con vos, ¿no? Dando ejemplo en esto, en una pareja, en un matrimonio. Y te voy a amar y te voy a respetar. Esa es mi decisión. No es, ay, Dios ya me quitó el amor por esta persona. ¿No? Entonces, ahí le echamos la culpa a Dios. O podemos decir, no, el diablo me tentó. Él me hizo pecar. Él me hizo tomar malas decisiones. ¿Y de quién es la culpa? Del diablo, porque él me hizo hacer las cosas mal. Entonces, para unas cosas es Dios el que me manejó y para las otras es el diablo y yo no tomé decisión. ¿Vieron qué fácil que es? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios nos da la oportunidad de decidir en cada momento de nuestra vida. Y nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros errores. Y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque cuando nos arrepentimos, Dios dice, yo perdono tus pecados. Y los olvido. Por amor de mí mismo no los voy a traer a memoria, dice Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si tengo presente la ofensa del otro continuamente, me va a costar amarlo. Me va a doler el corazón. Por eso es que tengo que perdonar y tratar, ¿no?, de olvidar eso. Es que Dios sana solamente nuestros corazones cuando somos defraudados o nos ofendieron o nos engañaron. Solo Dios puede sanar nuestro corazón. Pero si tomo la decisión de perdonar a quien me ofendió, no es, Señor, hace que mi corazón quiera perdonarlo, porque no va a pasar. No va a pasar. Humanamente no tenemos el deseo de perdonar a alguien que nos ofende. No lo tenemos. Pero tomo decisión porque entiendo lo que Jesús dijo. Si vos no perdonás, el Padre no te va a perdonar. Entonces, tengo que perdonar porque es mandato de Dios. Porque soy libre cuando perdono. Amén. Entonces, estas cosas son las que el enemigo comienza a torcer para levantar un argumento en nuestra mente, en nuestro corazón y vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Y a veces es triste, es muy triste, porque tal vez podemos vivir la vida en un camino paralelo al del Señor, que se parece. Está cerquita, pero no es. Ayer escuchábamos en el auto el momento en que Jesús maldice la higuera. Y es un momento duro, ¿no? Porque aclara que no era temporada de fruto. Entonces, Jesús que estaba loco, él estaba encaprichado que hubiera fruto si no era tiempo. Pero después explicaban que en realidad era la temporada de primavera y por eso era que estaba llena de hojas. Estaba hermosa la planta, la higuera estaba hermosa, estaba verde, frondosa. Pero en primavera da unas brevas comestibles, da un pequeño fruto, que eso es el aviso a que va a dar mucho fruto. En otros árboles, el aviso que va a dar fruto, ¿cuál es? Por ejemplo, los tomates. La flor. Vos empezás a ver en tu plantita de tomates que hay muchas flores, va a haber muchos tomates, ¿no? Entonces Jesús fue a buscar fruto a la higuera para comer, que se veía hermosa, aparentaba, ¿no? Pero no tenía fruto. Y es por eso que Jesús la maldijo. Y eso pasa con nuestra vida, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Estoy teniendo un fruto real en Dios? ¿O parezco que estoy sano? Parezco que tengo vida espiritual. Me veo verde, me veo bien de afuera, mi apariencia está bien, mi reputación está bien, pero no hay vida dentro y no hay fruto. Y es lo que Dios nos va a demandar.
Qué triste sería que como hijos de Dios vivamos una vida de apariencia y cuando vuelva Jesús, como cantábamos recién, porque Él va a volver, nos diga, no hay fruto en tu vida, hay castigo eterno. Es decir, no tenemos que solo aparentar que amamos a Dios, tenemos que amarlo de verdad. Y esa evidencia se hace visible en el fruto, como en la planta, cuando está sana, cuando está nutrida, se ve en el fruto. Esa es la evidencia de que tiene vida. No solo las hojas, sino el fruto que produce. Y Jesús nos dijo, los van a conocer que verdaderamente son mis discípulos porque llevan mucho fruto. No es porque se ven bien, no es porque cantan lindo, no es porque parecen cristianos. Me imagino yo esta situación como cuando vas por la autopista, ¿no? Nos pasa en algún viaje. Y vas por la autopista y vos decís, parece que es la ruta. Y llega un momento que hay una división. Y no tomaste la decisión a tiempo y parecía, pero el destino era otro. Entonces parece que vamos en dirección. Aparentamos que amamos a Dios. Parece que vamos a ese destino, a la salvación. Pero cuando venga Él, va a decir, no, vas para el otro lado porque no hay fruto. Entonces, no tenemos que solamente parecer, tenemos que ser. Tenemos que ser santos porque Él es santo, el que nos llamó es santo. Nos llama a vivir y santo no es tener la aureola dorada acá arriba o estar quietito ahí como una momia y no se escucha ni respirar Él. No molesta, no habla. ¿No? Eso no es ser santo. Ser santo es ser apartado para Dios. Y no quiere decir que me voy a ir a vivir a una montaña para no tener contacto con la tecnología y con nadie. No. Quiere decir que yo voy a guardar mi corazón, que voy a ser celoso de guardar mi mente y mi corazón, de llenarme de Dios y de su palabra. Eso es ser santo. Y que voy a trabajar en el propósito de Dios, en la misión que Dios preparó para mi vida. Eso es ser santo. Apartado con un propósito, con una tarea específica. Eso es ser santo. Dios me apartó, me escogió y prepara mi vida a través de las vivencias, a través de lo que nos toca muchas veces sufrir. Prepara mi vida, me va moldeando para una tarea específica. Para eso Dios nos prepara. Eso es ser santo, apartado, escogido por Dios. Entonces, Él nos llama a vivir en la santidad, a tener temor reverente, que podamos entender el precio que pagó Jesús por nosotros. Que entendamos que somos pasajeros en este mundo. Dice en el versículo 18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Sí? Bueno, también esto me hace recordar que leíamos creo que en Números, que Dios se opone a los perversos, a los malvados. Dice hasta la 3ª y 4ª generación, que se hereda una maldición, que Dios permite que llegue hasta la 3ª y 4ª generación. Pero cuando nosotros nos rendimos a Dios, no hay maldición. Cortamos esa maldición para nuestros hijos. Y encima Dios promete bendecirnos, ¿saben hasta cuánto? No hasta 2, 3,
hasta 1000 generaciones. Es decir, podemos ver la importancia de nuestras decisiones. Va a haber bendición para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y así, por 1000 generaciones. Pero si llevamos una vida pecaminosa, ¿sí? A veces esto confunde a la gente porque dice, no, por ahí tengo estos problemas porque mi abuelo era alcohólico o no sé, qué pecado podía practicar. Entonces, por eso me llega esa maldición. Pero no, porque es para los que aborrecen a Dios y nosotros amamos a Dios. Entonces, cuando amamos a Dios, esa maldición ya se cortó en nosotros. ¿Amén? Entonces tenemos que creer que una vez que reconocemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, no hay más maldición sobre nosotros. Y encima heredamos bendición. Pero tenemos que amar a Dios. Tenemos que servir a Dios. Tenemos que gastar nuestra vida para Él. Entonces, dice, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y me encanta que dice, la preciosa sangre de Cristo. Leíamos en el comienzo el rescate que fue entregado por el líder inca Atahualpa. Unas 6 toneladas de oro y 12 toneladas de plata. Una riqueza incalculable, impresionante. Ese también, no deberían trabajar ni los hijos ni de los hijos, porque tanta riqueza, ¿no? Y eso fácilmente lo vemos con valor. Pero muchas veces no vemos con valor lo que hizo Jesús por nosotros, que entregó su sangre preciosa. Y acá claramente nos dice la palabra y directamente, su rescate no fue pago ni con oro ni con plata, que es perecedero. ¿Sí? ¿Saben que el oro dura muchísimo? Por eso es un metal precioso, pero se va degradando igual. Muchísimo tiempo tarda, pero se va degradando. Y dice que ni siquiera eso, ni el oro ni la plata se comparan al precio que tuvo que pagar Jesús por nosotros. Derramó su sangre preciosa. Dice, como un cordero sin mancha y sin defecto, Cristo, a quien Dios escogió antes de la fundación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes, es decir, de nosotros. Se dio a conocer para darnos este beneficio. Y por medio de Él, ustedes creen en Dios, creemos en el Padre. Dice que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amén. Ahora, que se han purificado obedeciendo a la verdad. Lo voy a leer de vuelta. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad. Es decir, ¿cómo nos purificamos? Obedeciendo. ¿Te tienen que convencer? ¿Te tienen que pedir por favor? No, la obediencia es inmediata. A veces no entiendo, pero te voy a obedecer, Señor. Y los hijos es igual. A veces no entiendo, pero voy a hacer caso a papá y a mamá porque son la autoridad que Dios delegó sobre mi vida para que me cuiden, para que me den lo mejor, para que me guíen a caminar en la voluntad de Dios. Amén. Así que los hijos debemos hacerlo así y los padres también tenemos la obligación de estar en comunión con Dios para guiar a nuestros hijos en el plan de Dios. Amén. Entonces,
Me encanta que dice, se han purificado obedeciendo a la verdad. Obediencia es lo que Dios quiere. Obediencia y no sacrificio. No es hacer más, no es demostrar más para que Dios me ame, para que Dios me bendiga, para que Dios me purifique, que Dios me santifique. Es obediencia a lo que Dios me está pidiendo. Ahora, te puedo preguntar, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo hoy que le entregues? ¿En qué área Dios te está pidiendo que le obedezcas? Nadie conteste. Es entre vos y el Señor. Pero el Señor nos habla. No podemos hacernos los sordos. El Señor siempre nos habla. En algún área Dios te está pidiendo obediencia. Y esa obediencia nos va purificando, dice. Y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, eterna, ¿sí? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. En Él hemos nacido de nuevo, ¿no? Y eso es lo que simboliza el bautismo en aguas. Morir a mi vieja vida, morir al pecado para tener una nueva vida en Cristo, un nuevo comienzo a una vida eterna. Por eso es que dice a una vida imperecedera. Dice, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas noticias que se les ha anunciado a ustedes. Es decir, tenemos que tomar conciencia que Dios es santo y nos llama a vivir en santidad. Nos llama a imitarlo a Él, a apartarnos del pecado. Él es santo, pero Él es 3 veces santo. En Él no hay sombra de variación, no hay oscuridad, no hay nada de tinieblas. Dios, su esencia es luz y es amor. Esa es su esencia. Esa es su naturaleza. Ahora, Él nos llama a vivir de esta manera, a poder comprender el rescate que pagó el Padre. El rescate que pagó entregando a Jesús. Y yo con esto también me imaginaba una situación, a veces hay películas, ¿verdad? De que secuestran a un familiar o a un hijo. Y me imaginaba yo, mientras leía esto, ¿qué pasaría si yo me imaginaba como las películas Millonarios, ¿no? Estaba en el edificio, me llamaban, secuestran a tu hijo. ¿Qué vas a hacer? Te dicen, dame todos los millones que tenés. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a entregar por la vida de tu hijo? Vas a decir, nada, bueno, después tengo otro. Me quedo con los millones. ¿Qué harías en ese lugar? No hay dinero suficiente para devolverte la vida de un hijo. No tiene un valor porque es incalculable. No hay dinero para medir una vida. ¿Qué haríamos en ese lugar? ¿Qué haríamos en esa situación? Te llaman y te dicen, tengo a tu hijo, dame todos los millones que tenés, porque si no, desaparece. ¿Qué hacemos? ¿No? Y de la misma manera nosotros estábamos secuestrados en una vida perdida, en la oscuridad, en las tinieblas. Estábamos muertos, nos dice la palabra, en delitos y pecados.
Estábamos en las tinieblas, en la más profunda oscuridad. Pero el Padre dijo, ¿cuál es el rescate que hay que pagar por la vida de mi hijo? ¿Cuál es el rescate? ¿Qué es suficiente? Todo lo que tenés. Si no me das todo lo que tenés, no te devuelvo a tu hijo. ¿Y sabés qué hizo el Padre? Dijo, está bien, te voy a dar todo lo que tengo. ¿Y qué entregó el Padre? Entregó a Jesús, entregó al Hijo. Y Jesús se entregó en obediencia al Padre. Jesús se entregó en obediencia al Padre por amor de nosotros. Aún no habiéndolo conocido, aún viviendo en pecado, porque aún siendo pecadores, Dios, Jesús se entregó por nosotros. No esperó ver un cambio, no esperó ver una mejora, sino que lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Entonces el Padre entregó todo lo que tenía. Es como ese padre millonario y dijo, te doy toda mi fortuna, no me importa, yo quiero a mi hijo, lo quiero de vuelta. ¿Sí? Y Dios entregó a Jesús. ¿Por qué hago la comparación con la riqueza? Para que podamos ver la dimensión de lo que hizo Jesús. Que ni siquiera se compara, no es una pizca toda esta riqueza. Como veíamos, las 6 toneladas de oro y las 12 de plata que entregó Atahualpa para que lo liberaran por su rescate. Ni siquiera eso se compara con lo que hizo Jesús por nosotros. Es ínfimo al lado de lo que Jesús hizo, al lado de lo que el Padre hizo, entregar al Hijo. Y Jesús, en obediencia y por amor a nosotros, se entregó. Ese es el rescate que pagó Dios por cada uno de nosotros. Ese es el rescate que Él pagó. Lo dio todo. No se guardó absolutamente nada para darnos vida y sacarnos de las tinieblas y traernos a su reino, a la luz admirable. Y no solamente para que nos quedemos quietitos y seamos santos, sino que nos dio una tarea, nos dio una misión, proclamar sus maravillas, contar al mundo lo que Dios hizo con nosotros. Esa es la tarea que Dios nos dio. Así como Jesús comisionó a los discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, echen fuera a los demonios, pongan las manos sobre los enfermos y van a ser sanados, liberen a los cautivos. Esa es la misión que tenemos. A eso Jesús nos comisionó como iglesia, como discípulos de Dios. No es solamente para decir, yo no molesto a nadie, estoy bien con Dios y ya está. Bueno, esa es otra mentira que se mueve hoy, ¿no? Yo soy espiritual, amo a Dios, Dios me bendice, pero no necesito la iglesia, no necesito el cuerpo. Y eso es una mentira y corre como un río por las redes sociales. Y encima lo dicen personas, cantantes, personas que son reconocidas. Entonces uno dice, bueno, pero capaz que es verdad, si lo dice él, que es tan conocido. Y es una mentira. Necesitamos estar unidos al cuerpo de Cristo. Si no, no hay vida en nosotros. Amén. La sangre recorre todo el cuerpo. Si a vos te cortan una pierna, esa sangre, esa vida que está en la sangre no llega a ese miembro. Y ese miembro se muere. De la misma manera nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que tener la vida de la sangre de Jesús que nos une. Amén. Entonces, podemos entender también que nuestra vida es tan pasajera que nos compara como la hierba del campo, como una flor. ¿Qué es pasajero? Se ven hermosas las flores, pero ¿cuánto puede durar? 5 días, un mes, como mucho. Ponele alguna flor más resistente, pero es un tiempo. Y que podamos entender esta analogía en nuestra vida
que es pasajera y se va rápido, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, las semanas pasan rapidísimo, más con tantas horas de trabajo, ¿no? Se va rápido nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir una vida absurda? ¿Vamos a vivir una vida sin propósito? Yo no quiero eso. Yo quiero vivir una vida con propósito. Gastar mi vida en Jesús. Dar fruto para Él, para que cuando Él vuelva, diga, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a celebrar. Y no confundamos fruto con gente o con cosas, digamos, que a veces creemos que es fruto, ¿no? De estar bendecidos, de tener mucha riqueza, de tener mucho dinero, muchos bienes, o ser muy reconocido. Pensamos que eso es el fruto. Pero el fruto de nuestra vida es la obediencia y la sumisión a Dios. Ese es el fruto de nuestra vida. Cuando nos rendimos, porque en obediencia somos purificados. Cuando le obedecemos a Él, Él nos limpia. Amén. Y si llevamos fruto, el Señor se va a alegrar con nosotros. Va a hacer fiesta con nosotros. Él vuelve con un galardón. Él vuelve con reconocimiento para nuestras vidas. Él vuelve con reconocimiento, con honra para tu vida. Todo lo que hacemos, nos vean los hermanos o no, Dios sí lo ve. Y Dios nos va a honrar. Amén. Entonces lo hacemos para Él. Todo servicio, todo acto de generosidad, de bondad que demos, que hagamos, es para Él. Y Él nos va a retribuir. Él nos va a retribuir. Él nos va a bendecir. Él nos va a devolver. Hay un versículo que dice, el que da al pobre, a Dios le presta. Y si le prestas a Dios, ¿cómo te va a devolver? Te va a decir, no me alcanza, te doy 10 lotis menos de lo que le diste al pobre. No, Dios te lo va a devolver multiplicado. Entonces Dios nos llama a ser generosos, a hacer actos de amor, pero que lo vea Él. No que nos vean todos y que digan, qué bueno que es Él, qué buena que es ella. Lo hacemos para Él. Y que podamos entender que la vida se nos va rápido. Aprovechemos el tiempo. Amén. Vamos a orar.